Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a las causales del recurso de revisión procesal penal descrito en los artículos 461 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Quien les imparte esta clase virtual es el profesor Ángel Serpa Aponte. En junio de 2020, clases estas de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal y de Derecho Penal Constitucional que están en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a quien gustosamente quiera suscribirse al mismo. Además, esto del recurso de revisión procesal penal, mis consideraciones al respecto se encuentran presentes en el libro 13 jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, publicado en el año 2015, que todavía se consigue y bueno, está a vuestra orden. Vamos a recapitular un poco sobre la base de lo que ya se introdujo en otras de estas clases virtuales que están a su consideración, como les mencionaba, en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Recordemos que la revisión procesal penal es un recurso frente a sentencia condenatoria definitivamente firme. Y esta revisión procesal penal se interpone cuando se descubre una circunstancia sobrevenida, una prueba sobrevenida, es decir, una prueba, un hecho o una sentencia sobre la cual no se tenía conocimiento al momento en que se realizó ese proceso del cual se derivó una sentencia condenatoria. Recordemos que esta sentencia condenatoria pudo haber sido por la vía de la llamada admisión de los hechos o pudo haber sido la finalización del juicio oral y público conforme lo establece el artículo 349 del COP. Otro detalle importante para recapitular con respecto al recurso de revisión procesal penal es que puede ser interpuesto, obviamente, por el propio procesado, su defensa, pero también puede ser interpuesto por el Ministerio Público. Y es allí donde uno entiende esto del concepto del Ministerio Público como parte de buena fe, pero también puede ser interpuesto por el propio Tribunal de Ejecución. Quien va a conocer el recurso de revisión depende un poco de las causales, pero en realidad es decir, el tribunal que va a resolver el recurso de revisión oscilaría entre el propio tribunal de juicio, la Corte de Apelaciones o la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, para seguir recapitulando, se le parece mucho este recurso de revisión a el recurso, el juicio de invalidación que se encuentra presente en el Código de Procedimiento Civil, pero a diferencia de lo que existe en el procedimiento civil, el de revisión, solamente es por sentencia condenatoria. Más se podría concebir el recurso de revisión frente a sentencias absolutorias. Entonces, sin más, vamos a lo que nos ocupa, es decir, la revisión de las causales, porque 5 causales nos están esperando para sustentar el recurso de revisión. La primera causal es la que está descrita en el numeral primero del artículo 462 del COP. A ver, cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena 2 o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una. Entonces, visualizamos bien esta causal. Es decir, aquí no se trata de un delito en coautoría, ¿ok? Entonces, no es un delito que pudo haber sido cometido por 2 personas al mismo tiempo, ¿ok? Recordemos que, en primer lugar, estamos hablando de cualquier tipo de delito. Puede ser un delito grave, puede ser un delito menos grave, puede ser un delito, un hecho de sangre, puede ser un delito contra la propiedad. Lo importante es que por ese delito jamás pudo haber sido, es decir, lo que está ocurriendo es que por ese mismo hecho 2 personas estén sufriendo condena por el mismo hecho, ¿ok? Se ha dictado sentencia condenatoria, bien sea porque los 2 fueron condenados
a la finalización de un juicio oral y público, conforme a las pautas del 349, o pudo haber sido alguien que admitió los hechos por el mismo hecho y otro que fue condenado porque se le verificó una sentencia de culpabilidad. Es obvio decir que ambos no pudieron haber provenido del mismo proceso, porque si ambos fueron condenados por el mismo proceso, entonces pudiéramos estar hablando de circunstancias de litis consorciado pasivo, es decir, coautores por el delito de estafa, coautores por el delito de robo. Jamás, por otra parte, jamás pudiéramos hablar de una circunstancia como, por ejemplo, las lesiones o el homicidio concausal, porque en las lesiones y el homicidio concausal, bueno, se está señalando la existencia de dos concausantes. Uno que inicialmente quería matar, pero que su medio era inidóneo, y el otro que termina rematando a la víctima, bien sea rematando a la víctima desde el punto de vista de que le causa la muerte o que le causa una lesión. Jamás pudiéramos estar hablando dentro de este supuesto de la hipótesis, por ejemplo, del llamado robo agravado por la realización plural, ¿ok? Como lo indica el 458 del Código Penal, o las hipótesis de los hurtos agravados, del hurto agravado por la participación de más de uno, 453, 454 del Código Penal. Mal pudiéramos estar hablando dentro de esta hipótesis del delito de asociación para delinquir, porque estamos admitiendo que ellos, más de uno, participó en la realización del hecho. Mal pudiéramos estar hablando en la hipótesis del delito de agavillamiento contemplado en el Código Penal, porque precisamente la esencia del delito es su realización plural. Son hechos que solamente pudo haber sido cometido por una sola persona. Violaron a María a las 9 de la mañana del día 14 de abril del año 2007. Y ella dice que alguien la penetró. No es que alguien la sujetó para que otro la penetrara. No es que alguien operó porque se mantuvo parado en la puerta mientras el otro la penetraba. Sino que sencillamente ella indica que uno solo la penetró. Y por esa violación, por ese estupro, Pedro, condenado por el Tribunal Cuarto de Juicio, y Juan, condenado por el Tribunal Quinto de Juicio, estén purgando pena por el mismo hecho. Entonces, hay una unidad fáctica, pero resulta que hay una pluralidad de consecuencias jurídicas, pluralidad de sentencias. La Sala Constitucional, en su sentencia 319 del 29 de marzo del 05, afirma que estas causales descritas en el 462 constituyen un número clausus debido a la excepcionalidad del recurso que únicamente resulta procedente en los supuestos también taxativos previstos y solo a favor del imputado que ha sido condenado. Es decir, mal podríamos hablar en números apertus la posibilidad de la revisión procesal penal. Entonces, se habla de sentencia firme. Como lo mencionaba con anterioridad, pudo haber sido una dictada por la admisión de los hechos, 375, o pudo haber sido que alguien esté siendo penado, condenado, porque no cumplió las alternativas a la prosecución del proceso, como por ejemplo, no cumplió el régimen de prueba del cual se derivó de una suspensión condicional del proceso, o pudo haber sido que al no cumplir el acuerdo reparatorio se dio el efecto que se verifica en el artículo 42 del COP, es decir, condena por admisión de los hechos. O pudo haber sido que esa persona fue condenada a la finalización de un juicio oral y público. Entonces, esta sentencia es revisable porque es contradictorio que se afirme la causación y la culpabilidad frente al mismo hecho en dos personas distintas, ¿ok? Es decir, se excluyen esta posibilidad, es injusta esa posibilidad, ¿ok? Aún afirmando, como lo mencionaba con anterioridad, que pueden haber delitos que hayan sido realizados de forma plural. De nuevo, les reitero, como lo hice en la otra sesión, que esta revisión procesal penal pudo haber sido inclusive con posterioridad a la solicitud de revisión constitucional.
ante la Sala Constitucional. No confundir la revisión procesal penal con la solicitud de revisión constitucional, porque la revisión constitucional que asume la Sala Constitucional, los supuestos se verifican en la famosa sentencia 93, la sentencia Corpo Turismo del 6 de febrero del año 01, es decir, se revisan sentencias definitivamente firmes en materia de amparo. Como te estás dando cuenta, no es lo que nos está ocupando, porque es una sentencia condenatoria que se realizó a la finalización del juicio oral y público. Sentencia firme de control expreso de la constitucionalidad, es decir, un tribunal aplicó el control difuso, porque había contradicción en la norma que tenía que aplicar con respecto a la Constitución, y ese control difuso es revisado por la Sala Constitucional. Sentencias en las cuales no se acata el criterio vinculante por parte de la Sala Constitucional. Por ejemplo, la Sala Constitucional estableció en el año 11 que el dolo eventual era un tipo de dolo que tiene que ser aceptado para condenar a alguien. Una creación por parte de la jurisprudencia. Y un tribunal de juicio manifestó y dijo que no existía el dolo eventual. Entonces, ahí se aplica la llamada revisión constitucional. Y el último supuesto que se establece en la sentencia Corpo Turismo es el llamado, la errónea, la grotesca interpretación de una norma. Entonces, bueno, puede ser que alguien de forma grotesca, creyendo que se está vinculando a una interpretación constitucional, más bien lo que hace es una interpretación desusada, inusual, como lo dice el término, grotesco, ¿ok? Entonces, bueno, son razones de inconstitucionalidad, y cuando estamos hablando de la revisión procesal penal, estamos hablando de circunstancias muy vinculadas al ámbito directo del derecho penal. Entonces, bueno, ya esto lo he manifestado, bueno, con abundancia, el tema de que pudiera darse una revisión constitucional y luego se da la llamada revisión procesal penal. Entonces, en el numeral primero del artículo 462, de nuevo estamos abordando carácter contradictorio frente a plurales sentencias, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre. Fíjense lo que establece el artículo 435 del COP. En ningún caso podrá decretarse la reposición de la causa por incumplimiento de formalidades no esenciales. En consecuencia, no podrá ordenarse la anulación de una decisión impugnada por formalidades no esenciales, errores de procedimiento y o juzgamiento que no influyan en el dispositivo de la decisión recurrida. Por lo tanto, en este caso, ¿ok?, esa doble sentencia condenatoria no solamente se manifiesta en la motiva de cada uno de los fallos, sino que se expresa en la dispositiva, porque al final del camino, como efecto de la revisión, se anularía uno de los dos fallos. Uno desaparecería dentro del mundo del derecho y el otro permanece. Obviamente que tendría que analizar el tribunal, que tendría que decidir el recurso de revisión, bueno, tiene que encontrar, ¿ok?, los problemas de fiabilidad de las pruebas que fueron mendaces en un caso para haber condenado al otro, siendo que es injusto tal condena. Alguien quedaría siendo condenado. No estaríamos hablando de problemas de concurso de personas en el delito, artículo 83 y 84, porque se supone que por la vía 83 y 84 del Código Penal, porque se supone que por la vía de la llamada unidad del proceso, de la acumulación de causa, todos los que intervinieron en el mismo hecho tienen que ser conocidos en el mismo proceso, a menos que se dé un problema de rompimiento de la continencia de la causa. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el caso de las sentencias condenatorias, tendría que haber una contradicción de ambos aspectos, en el hecho y en el derecho. ¿Ok? En el hecho y en el derecho. La misma circunstancia de modo, tiempo y lugar. Altamira, 11 de la noche, frente al establecimiento Don Juan, del día 14 de abril, siendo la misma víctima que se les indica a uno y a otro en ambas sentencias contradictorias. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que se manifiesta en la lámina. En la sentencia A se condenó a Pedro por la muerte frustrada de Juan el 23 de marzo de 2015 a las 10 de la mañana en Las Acacias, y en la sentencia B
se condenó a Pablo por las lesiones gravísimas en contra de Juan, acaecidas a las 10 de la mañana en la Acacia, siendo que no hubo más que un solo disparo al estómago y los testigos vieron a un solo individuo en arma de fuego. Fíjate que en un caso se habla de homicidio en grado de frustración y en el otro caso se habla de lesiones gravísimas intencionales, pero el hecho es el mismo. Entonces pudiera haber una diferencia en cuanto al testigo. Esto sí es fundamental mismo. Esa sentencia se realizó por la profesión de vida, el de decisión de la recepción oral. La sentencia se realizó por el mismo de siempre, los 10 millones de bolívares. Y es que la aplicación es distinta. En un caso se habla de apropiación de vida, en otro caso se habla de estafa, pero siendo el mismo hecho, el mismo tipo de víctima. ¿Okay? De eso es ambas sentencias condenatorias. Por ejemplo, la sala de casación penal. Digamos que establece la sala de casación penal, la sentencia 128, depende de los nosotros. La pena exige una breve recurrencia ordinaria para poder acudir a la revisión penal. Previamente no se recibe la recursión de la revisión. Dice los argumentos que por el puro intervenir un vicio en la motivación de la sentencia de primera y segunda, la falta de análisis de la declaración de menor y la ciudadano, para aspecto de haberse imputado mediante interposición de recursos ordinarios intentado en el y a través de procedimiento que se revisó. Es decir, aquí se emite recurso de revisión porque el hecho de sobrevenido, la circunstancia procesal, es decir, hubo preso alegado en el propio desarrollo del proceso. En la 1671, la cosa de diciembre de la penal impone que se haga en comisión de demanda nueva para revisar la revisión penal. Por esta de procesos penales, por otra demanda, se en el ámbito civil, dice, el recurso de revisión se tenga una demanda nueva, que puede ir, independientemente del proceso por el que vive, por lo que se debe observar las normas que tiene el cual se sustenta y no hay errónea aplicación o interpretación de la norma estatal ni juicio en la aplicación de la norma objetiva, errores indicando o incoherentes, es decir, errores en la presión o errores en el desarrollo del proceso, que luego se llama unidad. Por su parte, la puede no es en la aplicación del recurrente, debe conocer que posibilita la sentencia que pidió a cada cosa, es decir, que el tribunal que debe decidir el recurso de revisión por esa o por cualquiera de las otras causales, pues tendrá que verificar frente a pruebas por qué es injusta una condena y por qué sería justa la otra condena, la condena que queda remanente. Es decir, cuando se habla de efectos rescindentes y efectos restitutorios, bueno, se da el efecto rescindente y se anula una de ellas, pero ella, la que es anulada, se restituye por la que siempre ha estado, ¿ok? La que siempre ha existido, la que por justicia debería condenarse de forma individual a esa sola persona que ya ha sido expresada su ausencia de inocencia y su demostración de certeza de culpabilidad. Entonces, por otra parte, veamos lo que nos dice la Sala Constitucional, porque esta causal ciertamente se las trae. En la sentencia 3401 del 05, niega que la revisión sirva para revisar penas o efectos derivados de la condena penal. Lo pretendido por el ciudadano era la declaratoria de nulidad de la pena accesoria que pesaba sobre los bienes pertenecientes a la aludida sociedad mercantil y no la declaratoria de nulidad de la sentencia que lo condenó. Mal podría admitirse un recurso de revisión que más bien que perseguir la referida declaratoria de nulidad buscaba el otorgamiento de ciertos bienes inmuebles a terceros. Entonces, bueno, fundamentalmente lo que se quiere es anular un fallo. Ahora bien, en honor a la verdad hay que decir que si el fallo que se está anulando es el fallo que condujo a efectos materiales, como por ejemplo el que se expresa en el 349, la declaratoria de nulidad de documentos, entonces, ¿cómo podría seguirse afirmando que ese documento se encuentra anulado si el fallo del cual provenía la nulidad fue anulado? Lo accesorio sigue a lo principal. La 919 del 2012 de la penal, del 01. En la sentencia recurrida no se evidencia que la autoría de los ciudadanos y se excluya, por el contrario, aparece demostrado que coexiste la responsabilidad de ambos como coautores o corresponsables, tal como lo manifiesta voluntaria y expresamente en la audiencia preliminar. Interesante el asunto, porque lo que se está afirmando es que ambos intervinieron en el hecho, ¿ok? Ambos intervinieron, pero que están siendo condenados en sentencia distinta. Pero no se puede determinar cuál es el que terminó matando o cuál es el que terminó lesionando. Y a lo mejor cada uno de ellos está siendo condenado por homicidio o lesiones en forma individual. Mis amigos, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la llamada complicidad correspectiva, artículo 424 del Código Penal. O pudiéramos estar hablando de la hipótesis de la concausalidad, ¿ok? Que está descrita en el artículo 408 del Código Penal. Entonces, estaríamos hablando, ¿verdad?, que surge por vía de la revisión de una disminución de la responsabilidad penal. Pues sí se revisa, pero se revisa parcialmente, porque lo que se está afirmando es que hubo homicidio en complicidad correspectiva
que conduce a los efectos de disminución de la sanción que se describen en el 424 del Código Penal, o que hubo un homicidio concausal que se deriva a los efectos sancionatorios del artículo 408 del Código Penal. Bueno, pasemos entonces a abordar el segundo numeral del artículo 462, la segunda causal. Cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente. Es decir, no murió como consecuencia del hecho por el cual alguien resulta condenado. Murió con posterioridad. No estoy diciendo que ahorita está vivo, ¿ok? Sino que sobrevivió al hecho que específicamente se les indica por el cual fue condenado a alguien. Entonces, bueno, hay pruebas objetivas en la cual se verifica que no murió como consecuencia de ese homicidio. Es decir, que sobrevivió mucho tiempo, meses, días, y que terminó muriendo de un infarto, o que terminó muriendo porque otra persona lo mató, ¿ok? O porque se suicidó. Recordemos que esta causal del numeral segundo solo se refiere exclusivamente al homicidio. Claro, tú preguntarás, bueno, el problema es el siguiente. Bueno, alguien fue lesionado y se mantuvo en terapia intensiva y al final del camino, como consecuencia de esas lesiones, resultó muerto. Bueno, ahí nos encontramos, bueno, con la hipótesis que maneja el Código Penal, pues en el artículo 427, en el tema de que hay que esperar la sentencia. ¿Okay? Si se termina condenando a alguien y en ese momento, objetivamente, la persona no está muerta, bueno, tendría que ser condenado por el delito de lesiones. Pero no es el supuesto que nos estamos abordando, porque estamos abordando el tema de que resulte condenado por el delito de homicidio. Es decir, al momento en que se derivó esa sentencia condenatoria que ahora se pretende revisar, objetivamente se verifica la causa de la muerte. Lo que se afirma, como lo establezco yo en la lámina, el que el creído como occiso por el homicidio esté vivo para el momento de la interposición de la revisión, sino que estuvo vivo en algún momento posterior a la época de su presunta muerte. Creemos que con la redacción de la causal no es muy feliz al aludir el término, digo yo, ¿verdad? El término de época de muerte y no con la mención del momento o fecha. Yo, vamos a ver si en aras del tiempo puedo, bueno, esta decisión la dicté yo como juez en la sala 9 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, el 7408. El penado solicitaba la revisión de su condena, la cual fue impuesta, inclusive por su propia confesión en proceso. Él había confesado en un proceso, por cierto, en la vigencia del Código de Enjuiciamiento Civil, el Código de Enjuiciamiento Criminal, el SEC, Código de Enjuiciamiento Criminal. Él dijo, en aquel momento, ¿ok? Dijo, me encontré, les dije que iba para el aeropuerto y después ir a Margarita a comprar y aprovechar de volar en mi avioneta. Ellos me dijeron que si me podían acompañar y nos fuimos. Levantamos vuelo con destino a Margarita. Empezamos a discutir. Sacó un arma de fuego con la finalidad de apuntar. También me apuntó, oyó un disparo, abrieron la puerta con dificultad y tiraron el cuerpo. Entonces, él está afirmando con una confesión que lanzó el avaliado, ¿verdad? Lo lanzó desde un avión que estuvo yendo a Margarita. Y después, ese hecho, él intenta suicidio. Una que tuvimos una prueba técnica, son pruebas de ese permiso que se sufre por la afirmación sobre cualidad. De forma, esa sentencia, yo declaré colgar, se lo perdón, la también fue. Manifestó que había fallecido por cáncer, no puede ostentar mejor valor que el dicho de 3 procesados, a los que conviniéndole no serlo, afirmaron pluralmente en el proceso que lo mejor era tirarlo al agua, lo tiramos. Y yo, corrí a la avioneta para prenderla. Él y abrieron la puerta con dificultad y tiraron el cuerpo. Vamos a montarnos en el avión y me respondió que lo íbamos a lanzar al mar. Es decir, todo esto lo dijeron
ellos mismos en su confesión. Y me pregunto yo, como ponente del fallo, ¿cómo se salvó entonces para morir años después de cáncer? Y la respuesta obviamente no la puede dar esta sala, porque ni siquiera se aventuraré a darla, estaría entrando no solamente en el terreno de lo ilógico, sino de la ficción más rocambolesca. Y para responder esta imposible pregunta, tampoco ellos lo responde la copia fotostática de un documento autenticado. Es decir, mis amigos, ¿qué pretendía el recurrente? Que el que lanzaron tiroteado de una avioneta en el mar nadó, ¿verdad? Tipo película de ficción, tipo película Marvel, ¿verdad? Nadó, llegó a una isla y después alguien lo rescató y se salvó y se murió con el tiempo. Porque ellos mismos fueron los que afirmaron que habían matado a la persona de esa forma. En realidad no habían hablado de muerte, hablaron de que lanzaron a alguien de una avioneta tiroteado. Ahí está la lógica en el artículo 22, ¿verdad? Para apreciar las pruebas. A ver, ¿qué creen ustedes? No es contrario a la lógica que alguien lanzado al mar pueda haberse sobrevivido. Bueno, entonces, pasemos en aras del tiempo a abordar el numeral tercero del artículo 462, que aborda otra causal. Cuando la prueba en que se basó la condena resulta falsa. Entonces, aquí no hay duda de ninguna especie. Con posterioridad, de forma sobrevenida, se evidencia el carácter mendaz de dicha prueba. ¿Ok? Entonces, es una prueba cuya fiabilidad, cuya ausencia de mendacidad, pues no se verificó en el desarrollo del juicio, sino que con posterioridad se verifica ello. Esto es interesante frente al problema de la tacha de documento, esta tacha de documento que a lo mejor resulta de un proceso civil y a lo mejor como consecuencia de ese mismo documento la persona resulta condenada en el proceso penal, pero con posterioridad se verifica la tacha. Pero ojo, la falsedad de la prueba, y no habla solamente de documento, habla de falsedad de la prueba. Vamos a ver si me equivoco en la manera como lo concibe el artículo 463 del Código Penal. ¿Okay? No, habla de la prueba. O sea, cualquier tipo de prueba después resulta falsa. Vámonos con algunos ejemplos. Quien acudió a audiencia a admitir los hechos o al acogerse una alternativa a la prosecución que luego no cumplió, es una persona distinta al realmente acusado, bien sea por semejanza fenotípica, por condición melliza o gemela, por disfraz o cualquier otro ardid. Alguien resulta condenado siendo que admitió los hechos y no era la persona que había cometido el hecho. Bueno, vaya usted a saber las razones. El falso delator, en el supuesto especial del artículo 40, alguien delata a otro, ¿ok? Y después verifica que no, que realmente no estuvo en el momento de los hechos o que no escuchó lo que el otro le estaba manifestando. Una prueba que funcione como prueba directa, es decir, del 182 del COP, sobrevenidamente encontrada como mendaz, ¿ok? Siendo que no hay para dónde tomar otra opción, porque era el único testigo. El perito que después con posterioridad se verifica que jamás analizó la cantidad de droga, porque ni siquiera se encontraba en el país. Obviamente, como lo dice la jurisprudencia, tiene que ser una prueba que definitivamente sea la que sustente la condena, no cualquier tipo de prueba, es decir, una prueba que sea de tal dimensión. La 1048 del 23709 de la Sala Constitucional y dice, una hipótesis sería la confesión del reo arrancada por violencia o exacción. Esta causa clásica de revisión aparece plenamente justificada porque la sentencia de condena ha sido obtenida mediante delito, lo que significa la absolución del condenado en el juicio rescisorio. Es decir, una falsa admisión de los hechos, ¿ok? De lo cual se derivó esta sentencia condenatoria. Numeral 4. Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso que sea de tal naturaleza que haga evidentemente que el hecho no existió
o que el imputado no lo cometió. Fíjense que se habla de dos hipótesis, ¿ok? Un hecho con posterioridad, porque recordemos que el Código Orgánico Procesal Penal te permite la posibilidad del llamado nuevo hecho, artículo 342, pero todavía estamos en el juicio. Aquí este nuevo hecho fue con posterioridad a la sentencia condenatoria. Fíjate que en el caso del segundo supuesto solamente nos habla de la prueba documental, documento público, documento privado, no incorpora otro tipo de prueba. Entonces, el hecho o documento desconocido tiene que ser de tal naturaleza en su idoneidad, pertinencia, necesidad o fiabilidad que descarte definitivamente el supuesto fáctico del delito. Tiene que ser de mucha significación, ¿ok? Entonces, en este supuesto, en el del numeral 4, hablamos de la llamada consecuencia de prevención de una vez la alude a la idea de actos contrarios, es decir, recibir un dinero por parte de un funcionario público por actos contrarios al deber asignado. De igual forma, el artículo 45.3 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo tipifica el delito de obstrucción en la administración de justicia. Nótese que se trata del juez que ha condenado. Por lo tanto, si ese juez en un tribunal colegiado, por ejemplo, una corte de apelaciones o, por ejemplo, una sala de casación penal, lo que ha hecho es salvar el voto frente a una sentencia condenatoria y se descubre que recibió un dinero por salvar el voto, no estaríamos en el supuesto para revisar la sentencia condenatoria, porque se trata objetivamente que el recibo de la cantidad, que la recepción de la cantidad, resulta por parte de quien ha firmado una condena, ¿ok? No quien se haya opuesto a dicha condena. Finalmente, el numeral 6, ya no refiriéndose a los hechos ni a las pruebas, lo que está hablando es que con posterioridad se promulga una ley penal que le quita al hecho el carácter punible o disminuya la pena establecida. Recordemos que esa ley, mucho más benévola, ¿ok? A favor del reo, puede ser que la variación se dé en la llamada consecuencia jurídica, que es la sanción, y por ahí aplicamos pues el artículo 24 de la Constitución, la llamada ley que favorezca al reo, indubio pro reo, pero aquí se trata de una ley sobrevenida, de una ley con posterioridad, ¿ok? Como nos lo dice el maestro Alberto Arteaga, cuando en su Derecho Penal venezolano habla del artículo 2 del Código Penal, nos dice la valoración de una disposición o ley como más favorable para el reo ofrece no pocas dificultades. Para el intérprete en conjunto debe tenerse como más favorable aquella disposición cuya aplicación al caso que alguien resulte no condenado por haber participado de forma individual, sino por haber participado de forma plural en un hecho y por lo tanto se da la complicidad correspectiva o el homicidio en grado concausal. Lo demás está en el libro que les dije al comienzo de esta exposición y gracias por su atención.